sí, hablar de hoy en un año tan complicado como este es muy difícil, sobre todo porque si tomamos nada más que enero a julio, esos 7 meses solamente, sin tener en cuenta los meses anteriores, que fueron muy importantes, porque ya había sequía, la sequía viene desde hace 3 años, este era Claro. el tercer año con sequía, pero si analizamos nada más que los últimos 7 meses, la lluvia en los lugares de producción fue realmente muy escasa. En algunos lugares ocasionó muerte de hacienda por falta de agua. Claro. Porque no había agua ni siquiera en las surgentes o en los pozos. Sí, o se había salinizado el agua. Exactamente. Bueno, si tomamos estos 7 meses para intentar, para salvar los animales que los productores en el campo, lo que han hecho es alimentarlos con grano. Claro. Cuando uno dice grano, dice maíz, básicamente. Sí. Y pone soja también, pero básicamente maíz. Y el maíz hace que los animales crezcan de manera muy veloz. Pero casi la mitad del tiempo que está un novillito en el campo para llegar a los 350 kilos promedio a los cuales se manda para ella. Y entonces esto generó un anticipo de ventas. Generó que en los primeros 7 meses del año se vendiera el 14% más que el año anterior. Esto sin ninguna duda es lo que generó que el precio de la carne se quedara estancado durante mucho tiempo. Claro. Si tomamos los 12 meses previos a julio de este año, el aumento de la carne fue del 70% contra un aumento del índice de precios al consumidor del 116%. Es decir, tuvimos realmente un atraso respecto del resto de los valores de la economía de más del 40%. Pero bueno, se siguió vendiendo y esto generó un aumento de consumo por parte de los compradores y se aumentó el 4% respecto del año anterior en consumo. Estábamos en 48 kilos, pasamos a 52 kilos, estábamos 48 kilos y monedas y pasamos a 52 kilos 100. Es decir, el aumento en la producción, el consumo por habitante fue de más del 4% en un año. Pero bueno, lo que abunda en un momento falta en el otro. Y ese exceso de faena, por un lado. La sequía generó que la producción de terneros al tacto, los terneros, vamos a tener para este año alrededor de 1 millón y medio de terneros menos. Porque la vaca que no come es una vaca que está subalimentada, por lo tanto no ovula. Claro. Entonces no han quedado preñadas esas vacas. Y además hemos tenido una mortandad de vacas que todavía no sabemos cuál es el número nacional, porque eso solo podemos saberlo por la vacunación de aftosa, que se hace por categoría, y ahí vamos a saber exactamente cuántas vacas menos tenemos en el rodeo. Todo esto generó que todo esto sumado a la política macroeconómica. Un dólar que estaba muy atrasado beneficiaba a que se vendiera carne barata, pero cuando el dólar pasó a ser ese dólar turístico, digamos, el dólar pasó a ser el dólar maíz de 340 pesos, generó el aumento del costo del alimento. Pensaron nada más que en el costo para intentar exportar más, pero no pensaron las consecuencias sobre la producción nacional. Y esto generó un aumento de más del 20% en el costo de los alimentos. Y eso ya no pudo ser soportado por la cadena de comercialización. Por el consumidor final, básicamente. Por supuesto, y es lo que generó que la carne aumentara en el mes de julio
principio de agosto, casi el 70% respecto de lo que venía vendiendo. Claro, igual, Miguel, mucho de ese consumo que se había intensificado y que había crecido en términos porcentuales, también estaba un poco, no sé si el término es disfrazado, pero sí sostenido por promociones que van generando algunas entidades bancarias con acuerdos con el gobierno para poder promover la compra, el consumo de la gente. Sí, eso también juega, sin ninguna duda juega. Pero los acuerdos que hace el gobierno con, supuestamente, ellos lo llaman acuerdos, lo hacen con la industria y con el supermercadismo. Sí. Esos no son acuerdos, en realidad es el supermercadismo, y no le viene mal vender el producto más barato porque está más gente en el local, pero sí a la industria frigorífica exportadora, porque los chantajean directamente, dicen, si no a participar de este acuerdo de precio, no vas a tener suerte con los certificados de exportación. Claro. Entonces, que directamente un chantaje, no es un acuerdo de precio. Es un aporte de la industria frigorífica exportadora, una cesión de utilidades de la industria frigorífica exportadora. Sí, termina siendo extorsivo. Exactamente. Miguel. Lo que ha ocurrido. Y entonces, bueno, después de ese aumento del 70%, la salida de venta fue terrible. O sea, se pasó a vender el 30 y 40% de lo que se estaba vendiendo antes. Es que para el asalariado se hace insostenible, Miguel, ya, porque aparte no es solo la cuestión de los cárnicos, es todo el aumento de los servicios, del colegio, las obras sociales, o sea, ya el salario promedio del trabajador, el otro día lo charlábamos con un economista. Argentina históricamente se sostuvo la familia con un salario. Después, a partir de la década del 90, fueron necesarios mínimo 2 ingresos en el domicilio. Y aún hoy, teniendo 2 ingresos, está por debajo de la canasta básica familiar, aún con trabajo. Estamos totalmente de acuerdo. Yo vengo de esa época en la que con un salario vivía mi incipiente familia. Estamos totalmente de acuerdo. Pero de todas maneras, lo que quería decir es que el hecho de uno no está responsabilizando al consumidor de que no compre, al contrario. No, claro, se solidariza con el consumidor, pero tampoco uno puede vender todo el año a pérdida, pérdidas muy grandes. Entonces los valores tienen que ser los valores. Los primeros 7 meses del año, la carne aumentó en el mostrador 1,5%, 2%, y en el mercado de líneas no se movía el precio. Ese 1,5%, 2% que tiene que ver con el aumento de tarifas, el aumento de salarios, los aumentos, sobre todo el combustible, que es algo que influye mucho en nuestro sector, no solo por el transporte, sino por las calderas. La mayoría de los frigoríficos tienen calderas a gas o a gasoil, es decir, combustible. Sí, a eso súmele también desde el Estado la carga fiscal, ¿no? El Estado hoy es cada vez, fagocita cada vez más y es socio en las ganancias siempre, nunca en las pérdidas. De cada 100 pesos que usted compra en carne, 42 van al Estado. Claro. El 42% del valor. El 42% va al Estado. Miguel, incorporamos a la charla a Julia, que la tenemos aquí en el estudio. Hola. Por favor, si me permite. ¿Cómo le va, Miguel? Mucho gusto. ¿Qué tal, Julia? Muy bien, gracias, muy amable. Y cuando hacen ese tipo, entre comillas, ¿no?, de anuncios de que la carne está un poco más económica a través de algunos programas y demás, entonces, ¿qué tipo de carne consumimos? Eso es circo. Eso es un circo publicitario para decir que el gobierno está haciendo algo por los consumidores. Cuando digo esto, los argentinos consumimos promedio 200.000 toneladas de carne mensuales. Y esos acuerdos son por 12 o 14.000 toneladas. Es menos sí. del 6%. Es decir, eso no ocurre en ningún lado. Y solamente se consiguen en las grandes superficies de los supermercados. Sí. Cuando uno tiene suerte y consigue en góndola. Sí, pero no hay, no las tienen y vaya a saber a qué precio salen. Es una de las cosas que hacen los secretarios de comercio,
como para decir, el comercio está trabajando para que el alimento sea claro. más económico. Uh-huh. Es mentira. Uh-huh. Una de las tantas mentiras más que dice este gobierno sí. cotidiano. Nos describía la situación, ¿no? Lamentable que ha sufrido el sector ganadero, bueno, como otros sectores producto de la sequía. ¿Han tenido algún tipo de propuestas claras a la hora de poder ayudarlos? Sí, tuvimos que pagar anticipo de ganancias. O sea, peor. Estamos pagando anticipos de ganancias del año 23, que todavía no sé. Por supuesto, va a haber muy poca gente que tenga ganancias en el año 23, pero mientras tanto lo pagamos. Y cuando en el 24 que queramos descontarlo, lo vamos a descontar, pero a valor nominal. Claro, al valor de hoy. Claro. Y en general, ¿tiene el conocimiento si han cerrado algunas carnicerías en cuanto a esto? Y ninguna carnicería debe haber cerrado porque las ventas se achican mucho y los costos para un carnicero son elevados. Sobre todo si es una carnicería medianamente grande que tiene 4 o 5 empleados. Claro. Sí, le sumamos eso también, ¿no? Hoy tener un empleado es muy caro también. Por supuesto, por supuesto. No hemos tenido ninguna ayuda, ningún apoyo, nada. Cuando nosotros le avisábamos, mire muchachos que se vienen los aumentos, lo hemos dicho primero en privado y después lo hemos dicho por los medios. Se viene el aumento. Y como no llovía, espere que llueva, van a ver el aumento que vamos a tener, acomodemos un poco esto. Bueno, nada, por ahí les venía bien. Lo que tiene por ahí casi sabor a revancha es que empezó a llover. Sí, ahora 2 semanas seguidas y llueven otras 2 semanas más. Seguramente en octubre vamos a tener otro aumento de precios, pero ya no se va a retrotraer porque no hay carne. O no va a haber carne. Lo que pasa es que ese aumento de precios, como siempre, termina viéndose por último reflejado en el consumidor final. O sea, se traslada, todo movimiento termina siempre trasladándose a precio. Sí, es exactamente así. Y si las recomposiciones salariales de alguna manera no van empardando un poco el proceso inflacionario, la capacidad de consumo es cada vez menor para cualquier asalariado, es más crítica. Sí, y esto no tiene solución desde ese punto, desde ese lugar, porque... ¿Desde dónde sería la solución, Miguel? Claro, el ministro candidato, cuando habla como ministro, dice, bueno, hay que darle más plata a la gente en el bolsillo para que pueda consumir. Pero cuando eso ocurre, hay inflación. Claro. Cuando hay inflación, ya como candidato se perjudicó. Él se está peleando consigo mismo en cada medida que toma, pero todas las medidas son contra la gente. La medida para la solución, pero no solo para la carne,